El uso de medicamentos sin receta puede dañar la salud de los ciudadanos si no se emplea de manera correcta, advirtió la doctora María Francisca Vargas. Explicó que el 98% de las personas no leen las instrucciones y la información más veraz que pueden tener sobre los medicamentos es la que contienen los empaques. Si yo sé que tengo hipertensión arterial, no me voy a tomar miles de antiinflamatorios para que se me calme el dolor de cabeza. Entonces, volvemos a lo mismo. El riesgo está directamente proporcionado con el nivel de autoconocimiento de la salud. Capital 21 constató que algunos de los ciudadanos se automedican sin dimensionar riesgos que podrían causar a su salud. Nada más cuando son dolores de cabeza o, por ejemplo, un dolor de estómago, cuando realmente tienes, no sé, diarrea o algo así, pues sí te tomas nada más la pastillita, pero ya cuando o la diarrea no se quita o el dolor de cabeza no se quita, yo siento que ahí es cuando ya tomo la siguiente acción. Tuve que llegar a una operación porque me sentí mal del estómago, me tomé una medicina, me quitó el dolor, fui al doctor y me dijeron que no era nada. Unas horas después ya estaba en el hospital en cirugía. Debido a ello, empresas farmacéuticas lanzaron la campaña Conocerse es Cuidarse, con el objetivo de impulsar una cultura de autocuidado y salud responsable en la población mexicana. Las principales sugerencias que los especialistas emitieron son leer y seguir las instrucciones que aparecen en las cajas y etiquetas, evitar usarlas constantemente, mantener las pastillas en su empaque original, depurar periódicamente el botiquín de emergencias, estar al tanto de su fecha de caducidad, así como consumir los medicamentos en las dosis recomendadas. Con imágenes de Joel Arias, Gloria López, 21 Noticias.